Ana había dado todo por su esposo, sacrificando sus sueños, su tranquilidad e incluso su salud. Durante años lo cuidó con devoción después de que un accidente lo dejara supuestamente discapacitado. Pero lo que descubrió al instalar una cámara en su hogar no solo rompió su corazón, sino que cambió su vida para siempre. Antes de comenzar con esta maravillosa historia, me gustaría que comentaras desde dónde nos estás viendo y que dieras tu opinión al terminar la historia para ser saludado en el próximo vídeo. Dicho esto, espero que tenga un hermoso día y vamos allá. Antes del accidente, Ana y Marcos tenían una relación que muchos envidiaban. Se conocieron en la universidad y desde el principio, Ana admiró la ambición y carisma de Marcos. Él era encantador, un hombre lleno de sueños, y ella lo apoyaba en cada paso. Pero detrás de las sonrisas había señales que Ana ignoró. Marcos a menudo hablaba de dinero como un símbolo de poder y éxito, y en ocasiones hacía comentarios que sugerían que lo material era más importante que cualquier otra cosa. Pero Ana, cegada por el amor, no prestó atención. Una noche lluviosa, mientras regresaba del trabajo, Marcos tuvo un accidente automovilístico que lo dejó en estado crítico. Pasó semanas en el hospital y aunque sobrevivió, los médicos informaron que no volvería a caminar. Para Ana, el diagnóstico fue devastador, pero no perdió la esperanza. Juró que estaría a su lado, sin importar lo que viniera. Lo que Ana no sabía era que esta promesa se convertiría en una carga que pondría a prueba su fortaleza como nunca antes. Cuidar a un esposo discapacitado y estar embarazada al mismo tiempo no era fácil. Ana dejó su trabajo para atender a Marcos a tiempo completo. Pasaba sus días limpiando, cocinando y ayudándolo con sus necesidades físicas. Al principio, Ana asumió que la actitud de Marcos era una respuesta a su nueva realidad. Pero con el tiempo, comenzó a notar que su esposo parecía aprovecharse de su devoción. Un día, mientras organizaba la ropa de Marcos, encontró un recibo extraño. Un restaurante caro que ella nunca había visitado. Cuando le preguntó a Marcos, él dijo que probablemente era un error de la tarjeta. Pero los detalles no cuadraban. Con el tiempo comenzó a notar otras señales. Llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando entraba a la habitación, objetos fuera de lugar y un perfume que no reconocía. Intentó ignorar las señales, pensando que era su mente jugándole una mala pasada debido al estrés, pero la inquietud en su corazón solo crecía. Desesperada por respuestas, Ana decidió instalar una cámara oculta en casa. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sentía que algo no estaba bien. Lo que vio en esas grabaciones cambió su vida para siempre. Las grabaciones revelaron la verdad. Marcos no solo podía caminar, sino que también lo hacía regularmente cuando Ana no estaba cerca. En las imágenes se lo veía moverse por la casa con normalidad y salir a la calle con frecuencia. Peor aún, Ana descubrió que Marcos recibía visitas regulares de una mujer joven y elegante. Las grabaciones mostraban a ambos compartiendo momentos íntimos y planeando juntos lo que parecía ser un futuro sin Ana. Pero lo más impactante fue escuchar a Marcos hablar de cómo planeaba deshacerse de Ana, quedarse con la casa y el dinero del bebé que estaba por nacer. Con el corazón roto pero determinada a protegerse, Ana confrontó a Marcos. Enfrentarlo fue uno de los momentos más difíciles de su vida, pero también el más liberador. ¿Cómo pudiste? Todo lo que hice fue por ti, y esto es lo que planeabas hacerme a mí y a nuestro hijo. Ana no solo dejó a Marcos, también presentó cargos legales en su contra. Las pruebas que recopiló no solo expusieron sus mentiras, sino que también revelaron fraudes financieros que había estado cometiendo. Con la ayuda de un abogado, Ana logró proteger sus bienes y comenzar una nueva vida. Aunque el camino fue difícil, Ana aprendió a confiar en su fuerza y determinación. Marcos terminó pagando por sus crímenes y Ana encontró la paz y la felicidad que tanto merecía. Meses después, cuando Ana comenzaba a reconstruir su vida, recibió una carta inesperada. Era de Marcos, escrita desde la prisión. En la carta, Marcos pedía perdón, alegando que había cambiado y que la soledad lo había obligado a reflexionar sobre sus errores.
Insistía en que merecía una segunda oportunidad. Aunque Ana se sintió confundida por las palabras de Marcos, decidió no responder. Sabía que el perdón era un proceso interno, pero darle otra oportunidad era un riesgo que no estaba dispuesta a tomar. El tiempo pasó, y Ana se dedicó completamente a criar a su hijo. En el proceso descubrió una pasión que había olvidado: la pintura. Su arte no solo le permitió expresar lo que sentía, sino que también le dio una fuente de ingresos y una nueva identidad más allá del rol de víctima. Ana dejó de ser la mujer que fue traicionada para convertirse en una inspiración para otros. Mientras Ana prosperaba, la vida de Marcos tomaba un giro diferente. Después de salir de prisión, descubrió que nadie lo esperaba. La mujer con la que había traicionado a Ana había desaparecido, llevándose el dinero que él había acumulado ilegalmente. Marcos, solo y sin recursos, intentó rehacer su vida, pero enfrentó las consecuencias de sus propias acciones. Ana no celebró la caída de Marcos, pero en su interior sabía que la vida tiene una forma de equilibrar las cosas. Para ella, la verdadera victoria no era verlo caer, sino levantarse por sí misma. Años después, Ana miraba a su hijo correr por el parque. Aunque el camino había sido difícil, estaba agradecida por cada experiencia que la había llevado hasta ese momento. En una conversación con una amiga, Ana reflexiona: «Todo lo que pasé me enseñó algo importante. Nunca subestimes tu fortaleza y nunca permitas que alguien te haga sentir menos de lo que eres». La historia de Ana nos deja muchas lecciones valiosas. A veces, las pruebas más duras en nuestra vida no vienen de enemigos externos, sino de las personas en quienes más confiamos. Enfrentar estas traiciones puede hacernos sentir quebrados, como si nunca pudiéramos volver a confiar en nadie, pero también son oportunidades para redescubrir nuestra fuerza interna. Este caso nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí cómo decidimos reaccionar ante ellas. Cuando descubrió la verdad, tuvo la opción de quedarse en el dolor y la amargura, o de usar esa experiencia para impulsarse hacia algo mejor, y eligió lo segundo. Es natural que, cuando somos traicionados, sintamos rabia, tristeza y deseos de venganza. Pero Ana entendió algo importante. La verdadera venganza no es destruir a quien te hizo daño, sino construir una vida tan fuerte y feliz que su ausencia deje de importar. También es un recordatorio de que el perdón no significa olvidar o permitir que alguien vuelva a lastimarte. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo, una forma de soltar el peso del rencor para poder avanzar. Ana no perdonó a Marcos porque lo mereciera, sino porque ella merecía paz. Otra lección importante es sobre el poder de la independencia. Ana, como muchas personas, había puesto toda su confianza y seguridad en una relación, descuidando su propio bienestar emocional y financiero. Pero cuando la vida la obligó a empezar de nuevo, descubrió talentos y fortalezas que no sabía que tenía. Esto nos enseña que, aunque tengamos pareja o familia, nunca debemos dejar de invertir en nosotros mismos. Por último, Ana nos muestra que incluso en medio de una tormenta puede surgir algo hermoso. Aunque su experiencia con Marcos fue devastadora, de esa misma situación nació algo maravilloso: su hijo. Él se convirtió en su faro, su razón para seguir adelante y la motivación para construir una vida mejor. Tal vez te preguntes, ¿qué harías tú en su lugar? La verdad es que no hay una respuesta correcta. Cada uno de nosotros enfrenta el dolor de manera diferente. Pero lo que sí está claro es que todos tenemos la capacidad de levantarnos, incluso cuando sentimos que hemos tocado fondo. Así que, si estás pasando por un momento difícil, recuerda esto: no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un amanecer esperándote. No estás definido por lo que te hicieron, sino por lo que decides hacer con lo que te hicieron. Y como Ana, puedes convertir el dolor en fuerza, el miedo en acción y la pérdida en un nuevo comienzo. Y hasta aquí la historia y esta profunda reflexión. ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos en comentarios. Nos despedimos por hoy y recuerda, siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros.
Un millonario ignoró a un niño de la calle que le pidió ayuda. Días después, vio la cara del niño en las noticias, quedó paralizado por lo que descubrió. Antes de empezar me gustaría que comentases de qué parte del mundo nos estás viendo, gracias. En una calurosa tarde de verano en la ciudad de Nueva York, el sol se reflejaba en las fachadas de vidrio de los rascacielos, llenando las calles de un brillo cegador. El tráfico y el bullicio de la gente componían una cacofonía de sonidos que no parecían importar a Richard Matthews, un magnate financiero cuya vida se movía a un ritmo muy diferente al del ciudadano promedio. Richard era un hombre de negocios de renombre en Wall Street, con una fortuna construida a base de inversiones inteligentes y una despiadada ética de trabajo. Vestido con un impecable traje a medida y un costoso reloj de oro en la muñeca, caminaba con paso decidido hacia un importante almuerzo con un potencial inversor en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Mientras se acercaba al imponente edificio de mármol que albergaba el restaurante, un niño de aproximadamente 10 años apareció de repente en su camino. Llevaba una camiseta sucia y desgastada, un pantalón roto y los pies descalzos, ennegrecidos por la suciedad. Su cabello estaba enmarañado y en sus mejillas había rastros de lágrimas secas. El niño levantó la mirada hacia Richard con ojos llenos de desesperación y tristeza. «Por favor, señor, ¿podría ayudarme?», dijo el niño, con la voz temblorosa y cargada de necesidad. «Mi hermana está enferma, no hemos comido en días y necesito conseguir dinero para sus medicinas». Richard frunció el ceño. Estaba acostumbrado a ver gente pidiendo en las calles, pero rara vez se detenía a prestar atención. Consideraba que quienes llegaban a esas circunstancias debían haber cometido errores en la vida o simplemente no se habían esforzado lo suficiente para superarse. Sin detenerse siquiera a considerar la súplica del niño, respondió con frialdad: «No tengo tiempo para esto. Si quieres cambiar tu situación, trabaja duro y deja de pedir limosna». Richard pasó de largo, ignorando la mirada de decepción en los ojos del niño, quien quedó parado en la acera, viendo cómo el millonario desaparecía detrás de las puertas del lujoso edificio. El pequeño sintió que la última esperanza que le quedaba se desvanecía, pero Richard ya estaba demasiado inmerso en su mundo de riqueza y negocios como para darse cuenta. Los días siguientes transcurrieron para Richard de la manera habitual, con reuniones y eventos importantes ocupando cada minuto de su agenda. Sin embargo, una noche mientras descansaba en su lujoso penthouse, decidió encender la televisión para ver las noticias. Las historias de siempre desfilaban por la pantalla, la bolsa subiendo y bajando, los políticos en escándalos, el crimen en las calles. Entonces, la imagen cambió y lo que vio hizo que sintiera un extraño estremecimiento. Apareció la foto del mismo niño que había encontrado unos días atrás, con el titular: «Alerta de desaparición, niño de la calle desaparecido cerca de Wall Street». Richard se incorporó en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla. La reportera explicaba que el niño, identificado como Diego, de 10 años, había desaparecido hacía 3 días. La última vez que alguien lo había visto, estaba pidiendo ayuda en las inmediaciones de Wall Street, justo donde Richard lo había encontrado. La noticia también mencionaba que el pequeño había estado buscando dinero para su hermana menor, quien estaba hospitalizada en estado grave. Sintió un nudo en el estómago y su mente retrocedió al momento en que había ignorado al niño. Una punzada de culpa lo invadió, aunque intentó justificar su indiferencia pensando que no era su responsabilidad ayudar a cada persona que le pidiera algo en la calle. Pero algo en la forma en que la noticia lo había impactado le hizo ver que esta vez era diferente. El niño había pedido ayuda de verdad, y él no había hecho nada. Las palabras del pequeño resonaban en su cabeza: «Mi hermana está enferma». ¿Y si la historia era cierta? ¿Y si él hubiera sido la última persona con los medios para ayudarlo y simplemente lo había rechazado? Esa noche, Richard no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, atormentado por las preguntas sin respuesta. Finalmente, cuando la ansiedad se hizo insoportable, decidió llamar a un amigo suyo en el departamento de policía de Nueva York. Le pidió más detalles sobre el caso, confiando en que su influencia le permitiría acceder a información que no se había hecho pública. El detective le informó que la hermana de Diego, Sofía, se encontraba en un hospital del Bronx y que su condición era crítica. Tenía una grave infección respiratoria, y la familia,
sin recursos, no había podido costear el tratamiento completo. El detective añadió que se temía que Diego hubiera caído en manos de traficantes de personas o estuviera en algún peligro en las calles. Richard sintió como la culpa crecía en su interior. Sin poder soportar la idea de que su indiferencia pudiera haber contribuido a una tragedia, decidió tomar acción. Al día siguiente, movilizó a sus contactos y contrató a los mejores investigadores privados de la ciudad para que colaboraran en la búsqueda de Diego. También ofreció una recompensa sustancial por cualquier pista que condujera a encontrar al niño sano y salvo. Además, se dirigió al hospital donde estaba internada Sofía. Cuando llegó, vio a una niña pequeña, de cabello rizado y piel pálida, conectada a varios aparatos médicos. Estaba en una habitación fría y sencilla, alejada del lujo al que él estaba acostumbrado. Richard habló con los médicos y descubrió que, debido a la falta de tratamiento oportuno, la infección había empeorado considerablemente. Decidido a enmendar en lo posible su error, ofreció cubrir todos los gastos médicos de la niña para asegurar que recibiera el mejor tratamiento disponible. Mientras tanto, la búsqueda de Diego continuaba sin descanso. Richard dedicó horas a supervisar los esfuerzos de los investigadores y se mantuvo en contacto constante con la policía. Cada día que pasaba sin noticias se sentía como una losa más pesada sobre sus hombros. Durante esas largas jornadas, Richard comenzó a cuestionar sus propias creencias sobre el éxito y la responsabilidad. Se dio cuenta de que siempre había justificado su falta de empatía con la idea de que cada uno era responsable de su destino, pero la situación de Diego lo obligaba a enfrentar la cruda realidad: a veces, la vida era injusta, y no todos tenían las mismas oportunidades. Después de una semana de búsqueda intensa, finalmente llegó una pista que parecía prometedora. Un informante anónimo aseguró haber visto a un niño que coincidía con la descripción en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. Sin dudarlo, Richard se unió al operativo de búsqueda. Cuando llegaron al lugar, lo encontraron en ruinas, paredes desmoronadas, vidrios rotos y grafiti cubriendo las superficies. La policía avanzó con cautela, revisando cada habitación, hasta que, en un rincón oscuro y lleno de polvo, encontraron al niño. Estaba acurrucado en el suelo, débil y cubierto de suciedad, pero respiraba. Diego había sobrevivido solo, aterrorizado y hambriento. Richard se acercó con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Se agachó a la altura del niño, que lo miró con una mezcla de reconocimiento y confusión. ¿Por qué está aquí?, preguntó Diego con voz casi inaudible, mientras el cansancio le impedía moverse mucho. Richard no supo qué decir en un primer momento. Su garganta se sentía seca, y el peso de sus propias decisiones le dificultaba hablar. «Lo siento, Diego», respondió finalmente. «No debía haberte ignorado. Estoy aquí para ayudarte, y no pienso dejarte solo otra vez». Diego fue trasladado al hospital y puesto bajo cuidado médico. Gracias a la intervención de Richard, recibió el tratamiento necesario para recuperar su salud, al igual que su hermana. Durante las semanas que siguieron, Richard visitó el hospital con frecuencia para ver cómo ambos niños se recuperaban. La experiencia lo transformó profundamente. Por primera vez en su vida, sintió la verdadera importancia de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Decidió, entonces, que no se limitaría a este acto de caridad. Usando su influencia y su fortuna, fundó una organización benéfica dedicada a la protección de niños en situación de calle. La organización no solo brindaba refugio y alimentos, sino también educación, atención médica y apoyo psicológico. Richard se comprometió personalmente a supervisar los programas de la fundación y a trabajar en estrecha colaboración con los servicios sociales y las autoridades locales para implementar cambios que beneficiaran a miles de niños. Diego y Sofía se convirtieron en un símbolo de la misión de la fundación, visitando a menudo las instalaciones y participando en actividades para ayudar a otros niños que enfrentaban dificultades similares. Richard, que había comenzado el proyecto para redimirse, pronto descubrió que la verdadera riqueza no se encontraba en sus millones, sino en la satisfacción de ver a esos jóvenes tener la oportunidad de un futuro mejor. En una ocasión, mientras Richard daba una charla sobre la misión de la fundación ante un público numeroso, Diego, ya recuperado y más fuerte, se acercó al escenario y lo abrazó con fuerza.
La imagen fue captada por los medios, y pronto se convirtió en un símbolo de redención y cambio. Los titulares ya no hablaban del millonario de Wall Street, sino del hombre que eligió escuchar. El camino no había sido fácil, pero Richard Matthews había aprendido una lección que cambió su vida para siempre. Había descubierto que las acciones pequeñas pueden tener un impacto inmenso, y que la indiferencia, más que cualquier otro mal, es la verdadera causa de muchas tragedias en la sociedad. Desde entonces, siempre llevó en su bolsillo una pequeña fotografía de Diego, un recordatorio constante de la importancia de prestar atención a los que, muchas veces, el mundo elige no ver.